Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Merat Mendoza Canales y soy integrante del equipo G. Y a continuación, mi equipo y yo estaremos exponiendo nuestros alegatos de apertura, tanto como los alegatos de clausura de nuestra teoría del caso. Mi nombre es Jimena Ventura Pérez y se presentarán en este video los alegatos de apertura y los alegatos de clausura por parte del Ministerio Público en la teoría del caso que hemos fundamentado desde el inicio del semestre. Ya he escuchado al asistente de sala, le digo a usted, Fiscalía, que tiene el uso de la voz para poder formular sus alegatos de apertura. Gracias, su señoría. El día de hoy se demostrará que el señor Jorge Ruiz Méndez es responsable de las conductas tipificadas en el Código Penal Federal en su articulado 376-T, 376-bis, 381 en la fracción novena en modalidad de agravado. Esto referente al robo de tractocamión, robo de mercancías y portación de arma para poder cometer este hecho delictivo. Es por eso que el día de hoy se presentarán varios testimonios en el que se podrán establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar referente al hecho comisivo que realizó el señor Jorge Ruiz Méndez. Es por ello que se presentará en primera instancia al señor Santiago Vega Figueroa, mismo que es víctima de este delito previsto ya mencionado en los artículos. El señor Santiago Vega Figueroa nos narrará circunstancias de modo, tiempo y lugar referente a cómo recibió este delito, toda vez que él fue la persona directa que sufrió el robo. También, por su segunda parte, también tendremos la presencia y el testimonio del señor Edgar San Pedro Hernández, quien es policía registrado en el campamento de seguridad ciudadana del municipio de Yauquemecan, en Apizaco. Él también será el testimonio principal para que narre los hechos derivados de la causa penal 03-2025. Este policía nos narrará cómo fue la detención del señor Jorge Ruiz Méndez. Así también nos acompañará el policía llamado Aldo Castillo Gómez, quien es el encargado también de conducir esa patrulla, mismos que nos narrarán también de manera sucinta el informe policial homologado, con número 25640085. Este también nos narrará las circunstancias de cómo se puso a disposición al señor Jorge Ruiz Méndez una vez de haberlo detenido. También, por otra parte, tendremos la presencia y el dictamen, o la testimonial de la señora Alejandra Pérez Cortés, quien es la apoderada y la dueña de este tractocamión, mismo que está registrado a la compañía de Malva. También, su señoría, contaremos con la presencia de la Policía Ministerial adscrita a esta Fiscalía, de nombre Arles Barruecos García, misma que es encargada de tener varias comparecencias, tanto de la víctima Santiago Vega Figueroa del día 11 de septiembre, y también de la segunda víctima, Alejandra Pérez, quien es la apoderada de los transportes Malva. De igual manera, tendremos la presencia del jefe del Departamento de Videovigilancia del kilómetro 180 al kilómetro 200 del municipio de Yauquemecan, en Apizaco. El señor de nombre David Rojas Soriano es el encargado de realizar este dictamen, en donde nos establece que efectivamente en un horario a partir de las 10 de la noche hasta las 12 de ese mismo día se presentan varias videograbaciones en donde se puede observar una camioneta de color azul de marca Kia que se acerca varias veces a este tractocamión hasta que el kilómetro 136 se puede observar que empieza como tal a cerrarle el paso. Es por eso que el señor presentará este testimonio para podernos sustentar en el hecho de que efectivamente existió el camión, efectivamente en el kilómetro 136 lo detuvieron y efectivamente en el 136 existió este robo de tractocamión. Y también con ello podemos rectificar la presencia y el testimonio que nos establecerá el policía Edgar San Pedro y el policía Adolfo Gómez. También de igual manera tendremos la presencia del perito en materia de criminalística de campo, Rafael Treviño Sosa, quien es encargado de establecer circunstancias de cómo pudo haberse cometido el hecho delictivo, misma que nos va a restablecer la escena del crimen, y también presenta varias fotografías con el número de folio
10-20. De igual manera tendremos la presencia de la perito Ana María García Báez, perita oficial en materia de evaluación, adscrita a esta fiscalía, que nos presentará su dictamen referente al folio 1327 de la misma fecha, 11 de septiembre, en la cual establece el monto de lo robado por parte del señor Jorge Ruiz Méndez. De igual, su señoría, solamente hacerle mención que todos estos dictámenes tienen el objetivo de poder establecer y tipificar de manera objetiva el artículo 376 ter, 376 bis, 381 en la fracción novena, para que sea un robo de tractocamión, un robo de mercancías, y también es agravado porque el señor Jorge Ruiz Méndez utilizó un arma de fuego. Y esto también será aprobado a través del dictamen de Ángel Isaac Soriano, quien es perito en balística, en el que nos establece que efectivamente se portaba un arma de fuego, que no se cuenta con el permiso para obtenerla ni para poseerla, y con eso se podrá demostrar que efectivamente el señor Jorge Ruiz Méndez es responsable de este delito que la Fiscalía o este órgano social ha considerado que es responsable. Una vez escuchadas las partes de este procedimiento penal, le digo a usted, representación jurídica, pueda por favor formular sus alegatos de clausura toda vez que no hay oposición y es momento procesal oportuno. Gracias, su señoría. Sí, conforme al artículo 398 del Código Penal de Procedimientos Penales, hago una reclasificación jurídica establecida en este hecho delictivo, toda vez que el día de hoy, como se desahogaron todas las testimoniales y los dictámenes a cargo de varios peritos, se puede establecer que la aportación del arma de fuego no es como un delito, sino es el hecho comisivo con el tal con el cual se pudo obtener el robo a tractocamión y el robo a mercancías a este transporte de carga federal. Es por eso, su señoría, que como ya lo mencionamos, gracias al testimonio de la víctima Santiago Vega Figueroa, se pudo establecer que efectivamente sufrió varios daños psicológicos y que también estuvo estableciendo lugar, modo y tiempo en el cual se puede sustanciar que efectivamente el hecho existió, que efectivamente es la víctima, que efectivamente contaba con un tractocamión al cual fue sustraído sin consentimiento de quien lo ostenta, y también que fue a la carretera Yauquemecan en el kilómetro 136 en una hora aproximada de las 22 horas con 34 minutos a 22 horas con 40 minutos aproximadamente. También gracias al testimonio de la señora Alejandra Pérez Cortés se puede establecer que efectivamente el vehículo es de carga y que es en materia federal. También se puede establecer que es propietaria del tractocamión y también de todo lo que poseía adentro, ya que exhibió varios documentales en los que establece que la mercancía tenía permiso para ser portada y para ser transportada dentro del territorio mexicano, y de igual manera se estableció que la señora tuvo un prejuicio toda vez que este tractocamión estuvo a disposición de un corralón ubicado en Apizaquito, Tlaxcala. De igual manera se pudo establecer gracias a la testimonial del policía de seguridad ciudadana Edgar San Pedro Hernández, quien nos estableció de manera pues a consideración mía perfecta de la narración de los hechos de cómo se pudo detener a este sujeto, Jorge Ruiz Méndez, y también gracias al informe homologado que estableció, se puede establecer que efectivamente existió el hecho comisivo. De igual manera, gracias a la presencia y la testimonial del policía de la Secretaría Ciudadana, Aldo Gómez Castillo, se puede establecer que efectivamente no hubo ninguna violación referente a la detención y tampoco existió una dilatación de manera injustificada. También, por otra parte, se pudo presentar gracias al testimonio de la policía federal ministerial Arlet Barruecos, se puede establecer que las dos víctimas han presentado de manera efectiva su comparecencia y que con eso existe que efectivamente el hecho se cometió. De igual manera, también gracias al señor, en este caso jefe de coordinador de videovigilancia, David Rojas Soriano, pues se pudo establecer que efectivamente los hechos sustentados conforme la acusación que se narró. De igual manera, gracias al perito en materia de criminalística de campo, Rafael Treviño Sosa, se pudo establecer cómo el hecho sucedió, recreando de manera sucinta e incluso apoyándose de imágenes fotográficas para que podamos entender que efectivamente el señor Jorge Ruiz Méndez tenía toda la intencionalidad de robar este tractocamión de marca Malva. De igual manera, gracias al perito Ana María Gómez Báez,
quien nos da un monto aproximado de lo robado, que pues como se pudo observar es pasante de 1 millón de pesos, por lo tanto se puede adjudicar referente a la tipificación penal ya establecida, y también gracias al perito Ángel Isaac Soriano Rosas se pudo establecer que efectivamente portaba un arma de fuego, pero por eso existe esta reclasificación, porque la arma de fuego como tal no vamos a sustentarnos que solamente sea la aportación, sino que la aportación es con objetivo de realizar otro hecho ilícito, como lo establece en el Código Penal Federal, en el artículo 381, en la fracción novena, donde dice que el hecho de cometerse un robo a un tractocamión de marca federal o de carga federal y que este sea con una aportación de arma de fuego, pues se agravará. Es por eso que esta reclasificación jurídica se está estableciendo en este preciso momento, para que usted, órgano jurisdiccional, tenga a analizar de manera subsecuente este delito y no de manera dividida como lo habíamos establecido en nuestra acusación. Y solamente con eso, su señoría, podemos sustentar que efectivamente el señor Jorge Ruiz Méndez es totalmente responsable de todos los delitos ya establecidos mencionados con anticipación. Es cuanto, su señoría. Salvador Joshua Cuevas Navarro, alegato de apertura. Señoría, el Ministerio Público demostrará que Pepe Pérez es penalmente responsable del homicidio calificado cometido en agravio de Juan Sánchez, ocurrido el 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 13 horas, en la avenida principal de la Trinidad Tepeite, Tlaxcala, a la altura del número 25A, sobre la acera de la vía pública. Por lo cual, esta representación social demostrará que el acusado Pepe Pérez estacionó obstruyendo la entrada del domicilio de la víctima, lo cual generó una discusión verbal entre ambos, por lo que Pepe Pérez profirió amenazas directas contra Juan Sánchez. Acto seguido, el acusado extrajo una navaja, procedió a apuñalarlo en el cuello en una zona vital, generando lesiones en arterias y venas esenciales, por lo que Juan Sánchez cayó al suelo por la hemorragia masiva y perdió la vida en el lugar. Pepe Pérez huyó a bordo de su vehículo inmediatamente después del ataque. Esta conducta tiene una clasificación jurídica de homicidio calificado por las circunstancias de modo, medios y ejecución con que se cometió el hecho. Pepe Pérez, tras una discusión trivial, decidió cometer un ataque letal, utilizando un arma punzocortante con un golpe dirigido a una zona vital del cuerpo. Su objetivo era causar un daño mortal, lo cual se consumó de manera inmediata. Ninguna causa de justificación o exclusión del delito será acreditada por la defensa. La investigación social cuenta con distintas pruebas con las cuales vamos a demostrar cada uno de los argumentos realizados, teniendo en primer lugar el testimonio del testigo presencial directo, de nombre María Torres Gutiérrez, que observó la discusión al momento exacto en el que el acusado sacó la navaja, cometió la agresión al cuello y la huida del imputado. Tenemos al policía de primer respondiente, oficial Raúl Mendoza Salinas, adscrito a la Seguridad Pública Municipal, el cual describirá la escena del crimen, la posición del cuerpo, la identificación inicial del occiso y el aseguramiento del área. Como tercera prueba, tenemos al segundo respondiente encargado de acordonamiento, a nombre del oficial Daniela Ruiz Camacho, quien explicará el procedimiento post-intervención y la preservación de los indicios. Como periciales, contamos con el dictamen en medicina forense por el perito Ernesto Villeda Morales, adscrito al CEMEFO, quien determinará que la causa inmediata de muerte fue hemorragia masiva derivada de una herida punzocortante en el cuello, compatible con el arma utilizada. Dictamen en criminalística de campo de número 0001, realizado por el perito Saraí Pérez Solís, quien relatará la mecánica del evento, trayectoria del arma, distancia aproximada del ataque y posición víctima-agresor. El informe en mecánica de lesiones, realizado por Luis Mario Ferra Telles, quien explicará que la fuerza empleada fue deliberada y dirigida a una zona vital del cuerpo humano. El análisis del objeto asegurado, realizado por el perito Patricia Nájera Gómez, área de criminalística, quien determinará la compatibilidad entre la navaja asegurada y las características de la lesión mortal. Pericial en videograbaciones del lugar de los hechos, por el perito técnico José Ricardo Almazán Rivas, especializado en análisis audiovisual, quien presentará el análisis técnico de las cámaras de seguridad del domicilio ubicado en el número 25A sobre la avenida principal de la Trinidad Tepeite, Tlaxcala, en el cual se observará la presencia del acusado en el lugar, el inicio de la discusión, el movimiento corporal consistente en la agresión
y la huida del vehículo a los pocos segundos. Con estas pruebas, señoría, el Ministerio Público demostrará que Pepe Pérez cometió el homicidio calificado con plena intención de causar la muerte de Juan Sánchez, lo cual lo hizo mediante un ataque directo, sorpresivo, desproporcionado y mortal. No hay legítima defensa ni causa de justificación. Por ello, al finalizar el juicio, la evidencia conducirá inevitablemente a una sentencia condenatoria. Es cuanto, su señoría. Alegato de clausura. Luego de escuchar a los testigos, peritos, policías y tras revisar la evidencia científica, técnica y material que fue desahogada en este juicio, el Ministerio Público sostiene que la responsabilidad penal de Pepe Pérez por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Juan Sánchez ha quedado plenamente acreditada, más allá de toda duda razonable. Ya que en este debate probatorio quedó demostrado que el 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 13 horas, en la avenida principal de la Trinidad Tepeitec, frente al domicilio 25A, el acusado Pepe Pérez inició una discusión con la víctima por un conflicto de estacionamiento. De acuerdo con los testimonios y videos aportados, esta discusión escaló a amenazas directas por parte del acusado. Después de ser ignorado por Juan Sánchez, el acusado extrajo una navaja y apuñaló directamente en el cuello a la víctima, provocando lesiones mortales en venas y arterias esenciales. Juan Sánchez cayó agonizando y tras segundos de hemorragia masiva perdió la vida. ¿Qué hizo Pepe Pérez? No pidió ayuda, no intentó auxiliarlo. Huyó en su automóvil, dejando a la víctima desangrándose en plena vía pública. Las pruebas no solo son suficientes, sino que son consistentes entre sí, científicas, objetivas y contundentes. Testigos presenciales que vieron la discusión, la agresión y la huida, identificaron plenamente al acusado. Los policías, como primeros respondientes, describieron la escena del crimen, posición del cuerpo y aseguramiento, lo cual acreditó que no había ninguna arma en posesión de la víctima. Medicina forense, el cual determinó la causa de muerte, sección de arterias y venas del cuello por arma punzocortantes, una lesión deliberada y dirigida. Criminalística de campo y mecánica de lesiones indicaron que el ataque fue frontal, con fuerza suficiente para penetrar el tejido blando esencial y con una intencionalidad clara hacia una zona vital. Pericial en videograbaciones, el cual muestra la discusión, muestra el movimiento consistente en el ataque y muestra la huida inmediata del acusado. No hay manipulación, no hay edición, solo un hecho grabado en tiempo real. La evidencia material, la cual fue la navaja encontrada, que es compatible con la herida mortal, contiene rastros semáticos del occiso, la cadena de custodia es continua y válida. ¿Qué no pudo demostrar la defensa? Una legítima defensa, agresión previa por parte de la víctima, provocación real o peligro para el acusado, error, accidente o reacción involuntaria. Ninguna de estas figuras jurídicas tiene sustento en la evidencia, todo apunta a una sola verdad. El acusado fue quien inició el conflicto y el acusado fue quien terminó con la vida de Juan Sánchez mediante un ataque directo y letal. Por lo que no estamos ante un descuido, no estamos ante una riña mutua, no estamos ante una reacción de pánico, sino que estamos ante un ataque deliberado, con un arma punzocortante dirigido a una zona vital, sin provocación real, seguido de una huida inmediata. Con fundamento en los artículos 401, 402 y 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al haberse acreditado plenamente la autoría y responsabilidad penal de Pepe Pérez, esta representación social solicita una sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado, en términos del artículo aplicable por el Código Penal del Estado de Tlaxcala, ya que Juan Sánchez murió porque Pepe Pérez decidió que una discusión banal merecía una puñalada en el cuello. Esa es la realidad acreditada, esa es la verdad probada en juicio. Señoría, hoy no venimos a suponer ni a especular, venimos a demostrar y ya demostramos. La evidencia no deja espacio a dudas razonables. Por respeto a la ley, por respeto al debido proceso y por respeto a la memoria de Juan Sánchez, solicitamos que se declare la responsabilidad penal del acusado y se imponga la condena correspondiente. Es cuanto, su señoría. Gracias, su señoría. Hoy estamos aquí para demostrar que un hecho que casi termina en tragedia no fue un accidente ni un malentendido, sino la consecuencia directa de una acción consciente y deliberada. Esta fiscalía demostrará a lo largo de este juicio que el imputado Fabio Hernández López actuó con la intención clara y directa de privar de la vida a la víctima Adrián Méndez Flores
y que solo porque circunstancias ajenas a su voluntad y no por falta de determinación, el resultado fatal no se consumó. Escucharán en la fecha y lugar que han sido establecidos cómo es que el imputado se acercó a la víctima con plena conciencia de lo que iba a hacer, y toda vez que la evidencia mostrará que Fabio Hernández López tomó la decisión de atacar deliberadamente a la víctima Adrián Méndez Flores, realizando actos inequívocos encaminados a causarle la muerte. Durante ese proceso escucharán el testimonio de la testigo Jazmín Gómez Bolaños, testigo presencial de los hechos, que relatará cómo es que el imputado se lanzó contra la víctima y ejecutando conductas que, de no haber sido interrumpidas, habrían culminado en un homicidio consumado. Su relato será claro, coherente y consistente en los informes médicos y la evidencia física que se presentará. Demostraremos la relación directa entre las lesiones ocasionadas y la intención homicida del imputado, así como la ausencia de cualquier justificación legal que pudiera amparar su conducta. Al final de esta audiencia, su señoría quedará acreditado, más allá de toda duda razonable, que el imputado Fabio Hernández López es responsable del homicidio en grado de tentativa instaurados en los artículos 19, 79 y 224 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Por ello, solicitaremos al Honorable Tribunal de Enjuiciamiento se dicte una sentencia condenatoria. Gracias, su señoría. Después de haber escuchado cada palabra, cada testimonio y cada fragmento de evidencia, ya no quedan sombras, ya no quedan dudas. Lo que ocurrió aquella tarde no fue un accidente ni un impulso descontrolado, fue un intento de homicidio. Durante este juicio vimos con claridad cómo es que el imputado Fabio Hernández López llevó a cabo actos directos, determinados y plenamente orientados a quitarle la vida a la víctima Adrián Méndez Flores, actos que no se detuvieron por arrepentimiento, ni por reflexión o por simple humanidad. Se detuvieron únicamente por circunstancias externas, fuera de su voluntad, impidieron la muerte de la víctima. La declaración firme y estremecedora de la testigo Jazmín Gómez Bolaños, que presenció el ataque de principio a fin, fue coherente, precisa y corroborada por la evidencia física. Ella relató cómo vio que el acusado actuó con violencia deliberada y cómo es que se escuchó los gritos, cómo observó que la agresión no tenía otro propósito que dañar y destruir y terminar con la vida de la víctima. Las lesiones, la secuencia del ataque, la conducta del imputado antes, durante y después de los hechos, todo apunta a una sola conclusión. El imputado Fabio Hernández López quiso privar de la vida a la víctima Adrián Méndez Flores. No pretendió asustarlo, no pretendió lesionarlo ligeramente, no actuó bajo una amenaza real que justificara su violencia, quiso matarlo y estuvo muy cerca de lograrlo. Su señoría, el homicidio en grado de tentativa no exige un resultado fatal, exige actos claramente encaminados a producirlo, y en este caso esos actos no solo existieron, fueron contundentes, peligrosos y casi irreversibles. La defensa ha intentado sembrar dudas, pero ninguna de ellas resiste el peso de los hechos. Nada de lo presentado por ellos alcanza para desvirtuar lo que la evidencia ha demostrado de forma irrefutable. Por eso, hoy, al final de este proceso, esa fiscalía le pide que miren de frente la verdad que se ha probado, que Fabio Hernández López es culpable del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de la víctima Adrián Méndez Flores, y en nombre de la justicia, en nombre de la víctima y en nombre de la vida que casi fue arrebatada, solicitemos que así lo declaren. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable Tribunal de Enjuiciamiento. La verdad siempre debe estar del lado de los ciudadanos. Me permito emitir mis alegatos de apertura al tenor de las siguientes consideraciones lógico-jurídicas. Con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece por parte de esta Fiscalía Federal, en concordancia con el auto de apertura a juicio dictada en la presente causa penal, que Pablo Muñoz Arenas, el 10 de septiembre del 2025, fue detenido sobre carretera federal Apizaco-Calpulalpan, a la altura del municipio de Yauquemecan. Esto a 100 metros del puente desnivel de Tópico de Juárez, toda vez que se encontraba orillado
y con una lata de alcohol en sus manos, por lo que los oficiales le solicitan se identifique y les proporcione su tarjeta de circulación y licencia de conducir vigente. Negándose a ello, comenzó a ofenderlos, refiriéndoles que ahí traía una fusca para que se les ofreciera. Los oficiales le solicitaron revisarlo, dijo que no, y al momento de sacar sus manos del pantalón se le cayó un sobre pequeño con 2 envoltorios y se visualiza lo que aparenta ser un arma de fuego al costado de su pierna derecha, por lo que los oficiales proceden a detenerlo a las 15 horas del 10 de septiembre del 2025, previa lectura de sus derechos y ponerlo a disposición de esta autoridad administrativa. Hechos que actualizaron los siguientes delitos: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado o Fuerza Aérea y contra la salud en su modalidad de posesión simple de psicotrópico identificado como clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado por el artículo 477 en relación con el 479 y 245 de la Ley General de Salud, esto como autor material y con grado de consumación permanente, lo cual será acreditado con los medios de prueba consistentes en una testimonial a cargo de Jimena Ventura Pérez, quien es elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Yauquemecan, quien tendrá por objeto acreditar los objetos que le fueron asegurados a Fernando Leal Ordóñez, así como los hechos coetáneos y posteriores a su detención. Asimismo, será desahogado el testimonio de Alexis Allende Barona, quien es elemento de esta misma corporación policíaca y quien rendirá su participación en la detención de Fernando Leal Ordóñez, así como los hechos anteriores, coetáneos y posteriores a su detención, así también como los objetos que le fueron asegurados a y cabe mencionar a este tribunal de enjuiciamiento que a través de este órgano de prueba será quien se incorporarán los objetos que le fueron asegurados a Fernando Leal Ordóñez. Asimismo, una testimonial a cargo de Pablo García Hernández, quien es director de la Secretaría de Salud y que tiene por objeto acreditar que Fernando Leal Ordóñez no contaba con ningún permiso de salubridad que le permitiera traer consigo esta sustancia. Asimismo, será desahogado el testimonio de Roberto Pérez Holguín, quien es jefe del Estado Mayor de la 23 Zona Militar del Estado de Tlaxcala y quien tendrá por objeto acreditar que Fernando Leal Ordóñez no contaba con ningún permiso que le permitiera traer consigo el arma de fuego ni que tampoco perteneciera a ninguna corporación policíaca. Asimismo, será acreditado con una pericial a cargo de Margarita Romero Ortega, quien es perito oficial en materia de balística forense y quien tendrá por objeto acreditar los calibres y las dimensiones que portaba esta arma de fuego. Asimismo, una pericial en química forense a cargo de Lidia Villablanco, quien rendirá su testimonio respecto de la sustancia que le fue asegurada a Fernando Leal Ordóñez, dará positivo a clorhidrato de metanfetamina. Y finalmente serán incorporados, como lo refería al inicio de esta intervención, un arma de fuego tipo escopeta calibre .478 pulgadas inferior a .779 pulgadas de fabricación artesanal o hechiza, marca, modelo, matrícula, país de fabricación y distribuidor no visibles. La longitud de su cañón es de 269 milímetros inferior a 635 milímetros, misma que será incorporada a juicio a través del policía Alexis Allende Barona, quien es elemento de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal del municipio de Yauquemecan. 1.3 gramos de clorhidrato de metanfetamina dividido en 2 envoltorios sintéticos, mismo que también será incorporado a través del elemento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio que ya hemos referido. Honorable Tribunal de Enjuiciamiento. Este juicio no solo se trata sobre la posesión de drogas y un arma de fuego, trata sobre los riesgos reales que estas conductas representan para nuestra comunidad. Esta representación social demostrará con cada medio de prueba reseñado que el acusado contraba consigo clorhidrato de metanfetamina, una sustancia que destruye vidas, y un arma de fuego sin autorización, símbolo de poder violento con el que se amedrenta a nuestra sociedad y revelará una verdad ineludible. El acusado actuó con total desprecio de la ley y por el bienestar colectivo. Esta fiscalía generará convicción más allá de toda duda razonable y este tribunal deberá dictar un fallo de condena. Es cuanto. Buenas tardes, Honorable Tribunal de Enjuiciamiento. Me permito emitir mis alegatos
de clausura al tenor de las siguientes consideraciones lógico-jurídicas. Con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece por parte de esta Fiscalía Federal, en concordancia con el auto de apertura del juicio en la presente causa penal, los hechos que fueron materia del presente juicio, que Fernando Leal Ordóñez el 10 de septiembre del 2025 fue detenido sobre carretera federal 135, Veracruz, México, con dirección hacia Calpulalpan, a la altura del municipio de Quemecan, como referencia a 100 metros del puente desnivel tópico de Juárez, toda vez que este se encontraba orillado sobre la carretera, y al momento de pasar los oficiales se pararon para ver que todo estuviera bien. Les solicitaron, les proporcionara su tarjeta de circulación y licencia de conducir vigente. Este se negó a ello y comenzó a ofenderlos, refiriéndoles que ahí traía una fusca para lo que se les ofreciera. Los oficiales les solicitaron revisarlo. Este dijo que no, y al momento de sacar sus manos del pantalón se le cayó un sobre pequeño con 2 envoltorios, que en el presente juicio se comprobó que dio positivo a clorhidrato de metanfetamina, y se visualizó lo que en este juicio se acreditó como un arma de fuego al costado de su pierna derecha, por lo que los oficiales procedieron a detenerlo a las 15 horas del 10 de septiembre del 2025, previa lectura de sus derechos. Hechos que actualizaron los siguientes delitos: portación de armas de fuego y contra la salud en su modalidad de posesión simple de psicotrópico identificado como clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 476 y 479 y 145 de la Ley General de Salud. Esto bajo la conducta dolosa, es decir, que Fernando Leal Ordóñez tenía la intención de portar estos elementos, lo cual fue acreditado con la testimonial de Jimena Ventura Pérez, quien es elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Quemecan, Tlaxcala, y quien acreditó que Fernando Leal Ordóñez portaba al momento de su detención con un arma de fuego y 2 envoltorios que dieron positivo a clorhidrato de metanfetamina. También la testimonial la cargó Alexis Allende Varona, quien también es elemento de Dirección de Seguridad de este municipio, y quien acreditó que Fernando Leal Ordóñez no contaba con permiso alguno al momento de su detención, y que este fue quien le aseguró el clorhidrato de metanfetamina y el arma de fuego. Y fue a través de este órgano de prueba que fue incorporada la evidencia material consistente en un arma de fuego de .478 pulgadas, inferior a .79 pulgadas, de fabricación artesanal o hechiza, marca, modelo, matrícula y fabricación, y distribuidor no visible. La longitud de su cañón es de 269 milímetros, inferior a 635 milímetros, y 1.3 gramos de clorhidrato de metanfetamina, dividido en 2 envoltorios sintéticos. Asimismo, la testimonial de Roberto Holguín Pérez, quien fue desahogada y quien acreditó que Fernando Leal Ordóñez no contaba con ningún permiso para portar dicha arma de fuego, ni tampoco que éste perteneciera a alguna corporación policíaca. Asimismo, el testigo Pablo García Hernández acreditó que Fernando Leal Ordóñez no contaba con ningún permiso de salubridad o salud que le permitiera traer consigo el clorhidrato de metanfetamina. Asimismo, la pericial de la perito Margarita Romero Ortegas, quien acreditó que Fernando Leal Ordóñez contaba con el arma de fuego, y que ésta, bajo los calibres que ella describió, son de uso exclusivo del ejército. Asimismo, el dictamen de la perito Lidia Villablanco, que bajo el testimonio que fue rendido y que fue desahogado en esta sala de juicios orales, acreditó que la sustancia que traía Fernando Leal Ordóñez dio positivo a clorhidrato de metanfetamina. Y finalmente, como lo referí al inicio de este alegato de clausura, la evidencia material que fue desahogada en este juicio
que fue acreditada por el elemento de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Yoquemecan, que el arma de fuego sí existe, y el clorhidrato de metanfetamina que le fue asegurado. También este tribunal de enjuiciamiento pudo tener certeza de que estos dos objetos que le fueron asegurados fueron presentados a este juicio oral. Por otra parte, pues es importante decirle a este tribunal de enjuiciamiento que estas dos conductas lesionan gravemente la seguridad de la salud pública por la aportación de un arma de fuego prohibida y la posesión de metanfetamina con uso personal, y la actuación policial estuvo debidamente fundada y los indicios fueron analizados con rigor científico. La cadena de custodia fue respetada en todo momento dentro del proceso, por lo que es confirmada la responsabilidad penal del acusado, y atención a la evidencia presentada y el interés superior de la sociedad, toda vez que éste se puso en peligro, esta Fiscalía solicita se dicte una sentencia condenatoria. Es cuanto. Su señoría, el día de hoy esta Fiscalía, durante este juicio, más allá de toda duda razonable, el acusado Juan Pérez López cometió el delito de violación en agravio de María López Hernández, valiéndose de violencia física y amenazas para someterla y anular su voluntad. Los hechos que la Fiscalía probará acontecieron el día 15 de junio del año 2025, aproximadamente a las 22:30, en el domicilio ubicado en calle Los Pinos, número 123, Colonia Centro, municipio de Tlaxcala. Ahí el imputado aprovechó que la víctima se encontraba sola y mediante fuerza física, sujetándola con las manos, así como mediante amenazas verbales, la obligó a tolerar un acceso carnal sin su consentimiento. La evidencia que presentaremos acreditará de manera clara y lógica cada uno de los elementos de tipo penal de violación y la responsabilidad del acusado. Este tribunal escuchará durante el juicio el testimonio directo de la víctima, María López Hernández, en el cual ella narrará de manera coherente y detallada cómo fue sorprendida, sometida y agredida sexualmente. Explicará el miedo que sintió, la fuerza física que el acusado ejerció sobre su cuerpo y las amenazas que la inmovilizaron psicológicamente. Su declaración será suficiente, pero no estará sola. Estará corroborada por los datos periciales que la acompañan, así como también el informe médico-legal. Un perito médico explicará las lesiones compatibles con sometimiento físico encontradas en el cuerpo de la víctima. Este dictamen confirmará lo que María relató, que fue agredida físicamente y que su resistencia fue superada por la fuerza. Como número 3 tenemos el testimonio de la testigo indirecta Ana Torres García. La vecina del domicilio narrará que escuchó ruidos, golpes y la voz alterada de una mujer pidiendo que la dejaran en paz la noche de los hechos. Su testimonio, aunque indirecto, contextualiza y refuerza la veracidad del relato de la víctima. La Fiscalía expondrá cómo, tras la agresión, el acusado intentó minimizar y negar los hechos, demostrando conciencia de su actuar ilícito. A lo largo del juicio, esta representación social demostrará que existió acceso carnal sin consentimiento, que dicho acceso fue facilitado mediante violencia física y amenazas, que la víctima no consintió en ningún momento, que el imputado actuó dolosamente con pleno reconocimiento de la ilicitud de sus actos. Su señoría, al término de este juicio, la Fiscalía les demostrará que la única conclusión posible es la responsabilidad penal del acusado Juan Pérez López. Las pruebas que escucharán y analizarán llevarán de forma lógica, coherente y sencilla a la verdad de lo ocurrido, que el acusado cometió el delito de violación en perjuicio de María López Hernández. Por ello, al finalizar esta representación social, solicitará se dicte un fallo condenatorio en su contra. Es cuanto, su señoría. Este Ministerio Público ha demostrado y ha podido comprobar durante este juicio de manera clara, coherente y suficiente que Juan Pérez López es penalmente responsable del delito de violación cometido en agravio de María López Hernández.
Hoy cerramos este proceso con la plena convicción de que la verdad jurídica ha quedado expuesta. Todas las pruebas que ustedes escucharon apuntan en una sola dirección. El imputado sometió física y psicológicamente a la víctima, obligándola a un acceso carnal sin su consentimiento. Permítanme recordarles las pruebas que constituyen esta verdad, que es primero con el testimonio de la víctima, que fue firme, consistente y corroborado. María López Hernández compareció ante este tribunal y relató con claridad lo sucedido la noche del 15 de junio del 2025, alrededor de las 22 horas con 30 minutos, en el domicilio ubicado en calle Los Pinos número 123, donde el imputado la sujetó con fuerza, la amenazó y la obligó a mantener una relación sexual sin su consentimiento. La defensa intentó cuestionar su credibilidad, pero la víctima se mantuvo firme, sin contradicciones sustanciales, y su declaración fue corroborada por elementos objetivos, así como también el dictamen médico legal. El perito médico explicó que las lesiones que presentaba la víctima eran compatibles con un sometimiento físico, concordantes con la dinámica que ella describió. No hubo, como pretende la defensa, lesiones inventadas o inexistentes. Muy por el contrario, el cuerpo de la víctima narró la violencia que sufrió en un lenguaje que no miente. Así como también el testimonio de la testigo indirecta, la vecina Ana Torres García declaró que escuchó ruidos, golpes y la voz angustiada de una mujer la noche de los hechos. Si bien no presenció el interior del domicilio, su testimonio refuerza el contexto de violencia, descartando la narrativa de la defensa referente a una relación consensuada. La defensa no logró acreditar ningún motivo por el cual la víctima hubiera denunciado falsamente. No existe beneficio, interés económico, rencor ni antecedente que sugiera un móvil de fabricación. Por el contrario, las víctimas de violencia sexual suelen enfrentar miedo, estigmatización y dolor al denunciar. María hizo lo que muchas mujeres no se atreven: romper el silencio. Esta fiscalía probó que existió acceso carnal sin consentimiento, que fue logrado mediante violencia física y amenazas, que el imputado actuó con dolo, anulando totalmente la voluntad de la víctima, que el hecho ocurrió en el lugar, fecha y hora establecidos, que la teoría alternativa de la defensa carece de sustento, pruebas y lógica. La defensa no generó alguna duda razonable, ya que intentó sembrar dudas inexistentes, que si no hubo testigo presencial, que si había contradicciones mínimas, que si el informe médico no era suficiente, pero ninguna de estas planteadas versiones destruyó el hilo probatorio presentado por la Fiscalía. No existe duda razonable cuando el testimonio de la víctima es firme, el dictamen médico lo respalda, una testigo contextual reforzó lo ocurrido del hecho y la lógica del caso es sólida, por lo que la defensa no acreditó ninguna versión alternativa viable. Su señoría, la Fiscalía cumplió con su deber constitucional, que es probar la responsabilidad penal del imputado. Los hechos, las pruebas y la razón conducen en una sola conclusión: Juan Pérez López violó a María López Hernández. Por ello, esta representación social solicita respetuosamente que se dicte fallo condenatorio en contra del imputado Juan Pérez López por el delito de violación, en términos de los artículos aplicables del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, su señoría. Señor juez, el Ministerio Público demostrará en este inicio de juicio oral la representación social se dirige a usted para exponer la tesis de la acusación y los medios de prueba que sustentan la imputación contra el ciudadano Juan Odilon Vázquez Sánchez. El hecho ocurrió el día 10 de septiembre del 2022 a las 13 horas con 10 minutos en la calle Ramírez, colonia La Colfer, municipio de Apizaco. En ese momento el imputado interceptó a Edwin Padilla Hernández, obstruyéndole el paso y le dijo verbalmente: "Ya te la sabes, rápido", frase que generó en la víctima un temor fundado por su integridad física, obligándolo a entregar su teléfono celular iPhone 11 Pro valorado en 15,000 pesos. Posteriormente, el imputado huyó y fue detenido gracias al señalamiento de un testigo presencial. La acusación se basa en 1. La declaración de la víctima, 2. La declaración del testigo presencial Nicolás Pioquinto García,
3. El informe policial homologado de detención. Nuestra tesis es que los hechos cumplen con todos los elementos del delito de robo con intimidación previstos y sancionados en los artículos 321-322 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Por ello solicitamos que se valore la evidencia y se dicte la sentencia correspondiente. Sin otro particular, pasamos a ofrecer la evidencia. Señor juez, después de haber ofrecido y valorado la evidencia durante este juicio, la representación social recapitula y argumenta lo siguiente. Primero, los hechos han sido plenamente probados. El imputado interceptó a la víctima, le dirigió una frase intimidadora que generó temor fundado, se apoderó de su celular y huyó, siendo detenido minutos después por el señalamiento de un testigo presencial. La declaración de la víctima y el testigo concuerdan en todos los puntos relevantes y el informe policial confirma la detención en condiciones legales. Segundo, contra la tesis de la defensa que califica el hecho como despojo, debemos destacar que la frase "ya te la sabes rápido" constituye una intimidación suficiente para provocar temor en la víctima, elemento dispensable del robo, artículo 321 Código Penal de Tlaxcala. El despojo, en cambio, no requiere intimidación ni violencia, lo que no se ajusta a los hechos probados. Además, la tesis de la defensa sobre la falta de comprensión de los actos no cuenta con ninguna evidencia probatoria. Tercero, los hechos cumplen con todos los elementos del delito de robo con intimidación, lo que se sanciona en el artículo 322 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que establece una sanción de prisión de 1 a 4 años y multa de 200 días de salario mínimo. Por lo expuesto, la representación social solicita a usted, señor juez, que dicte sentencia condenatoria contra Juan Odilon Sánchez Vázquez por el delito de robo con intimidación, imponiéndole la sanción penal correspondiente y ordenando la indemnización civil a favor de Edwin Padilla Hernández por el valor del celular sustraído. Atentamente, el licenciado Joshua Manuel Juárez Rodríguez, agente del Ministerio Público. Con el permiso de su señoría, saludo respetuosamente a las partes presentes. Esta representación social demostrará, más allá de toda duda razonable, que el 14 de agosto del 2023, a las 18:30 horas, el acusado Pedro Vázquez Hernández privó de la vida a Víctor Sánchez Teósol mediante una conducta que configura el delito de homicidio. En el domicilio ubicado en calle Emilio Sánchez Piedras, número 10, Tlaxcala, dos hombres discutían acaloradamente por celos derivados de una relación sentimental que ambos compartían con la misma mujer. En medio de la disputa, Pedro Vázquez Hernández empujó con violencia a Víctor Sánchez Teósol. La víctima perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y su cabeza impactó contra la esquina de una mesa de vidrio. El golpe le causó traumatismo cráneoencefálico severo. Minutos después, falleció. Lo que voy a probar es que existió el empujón. Lo demostrará Ana Rugerio Pérez, quien lo vio todo, y lo confirmará el propio acusado, quien lo admitió. Que ese empujón causó la caída, lo explicará el perito en mecánica de hechos mediante análisis científico de trayectorias. Que la caída causó el impacto craneal, lo acreditará el perito criminalística que fijó la escena y la mesa fracturada. Que el impacto causó la muerte, lo certificará mediante médico forense que realizó la necropsia, fractura de cráneo, hematoma subdural, contusión cerebral, causa de muerte, traumatismo cráneoencefálico. Que el acusado quiso lesionar pero no matar, por eso es un homicidio. Empujó durante una riña con intención de agredir, pero el resultado causó la muerte. ¿Cuál fue la cadena causal? Un empujón, la caída, el impacto, el traumatismo y por ende la muerte. Como conclusión, podemos decir que se habrá demostrado que Pedro Vázquez Hernández es responsable de la muerte de Víctor Sánchez Teósol, quiso lesionar y causó la muerte. La justicia para Víctor y su familia exige un veredicto de culpabilidad. Es cuanto, su señoría. Alegatos de clausura. Con el permiso de su señoría,
Hemos llegado al final del juicio. La prueba está completa. Los testimonios han sido escuchados, los dictámenes valorados y ha llegado el momento de la verdad. Nuestra promesa cumplida. En nuestros alegatos de apertura prometimos probar 5 cosas. Las 5 cosas están probadas. La primera, Ana Rugerio Pérez declaró bajo protesta. Ella estaba ahí, vio la discusión, vio el empujón, vio la caída, vio la sangre. Su testimonio fue claro, coherente y devastador para la defensa. No hubo contradicción que la debilitara. Segundo, el propio acusado lo admitió. En su declaración dijo, yo lo empujé, al policía le dijo. Fue un accidente, no hay duda. Eso quiere decir que él lo cometió. Tercera, el perito Ávila Méndez, experto en mecánica de hechos, explicó con precisión científica que el empujón frontal con fuerza de 80 a 120 newtons provocó pérdida total de equilibrio. La víctima no pudo evitar la caída. Cuarta, el perito Ortiz Pérez documentó la escena. Mesa a 1.23 metros, fractura en esquina superior, manchas hemáticas, posición del cuerpo, todo coincide con la caída hacia atrás por empujón. Quinta, el doctor realizó la necropsia, fractura de hueso occipital, hematoma subdural agudo de 150 mililitros, contusión cerebral, causa de muerte, traumatismo cráneoencefálico severo. Todos los elementos del tipo penal de homicidio están acreditados más allá de toda duda razonable. La defensa no aportó prueba que desmintiera los hechos. No hubo testigos que contradijeran a Ana Rugerio. No hubo peritos que refutaran los dictámenes. No hubo documentos que alteraran la verdad. El acusado admitió empujar a la víctima. Eso es un hecho. Que haya dicho no quise no elimina su responsabilidad. En el homicidio precisamente se castiga haber querido lesionar, aunque la intención no fuera matar. Una duda razonable debe estar basada en la razón y en sentido común, no en meras especulaciones. No olvidemos que aquí hay una víctima real, un hombre de 35 años que salió de su casa ese 14 de agosto y nunca regresó. Un hijo que su madre, María Teresa, perdió para siempre. Un esposo que Rosa María nunca volverá a abrazar. Víctor no podrá declarar este juicio, no podrá contar su versión. Su voz fue silenciada por el empujón del acusado y por la mesa de vidrio que destrozó su cráneo, pero su sangre habla, las pruebas hablan por él, la justicia debe de hablar por él. Su señoría, esta representación social solicita respetuosamente que con base en la prueba deshogada en este juicio se dicte sentencia condenatoria en contra de Pedro Vázquez Hernández como autor material del delito de homicidio, que se le imponga una pena justa y proporcional, que reconozca la gravedad de privar de la vida a un ser humano, pero también las circunstancias atenuantes que rodean el caso. Que se condene a la reparación del daño para que las víctimas indirectas reciban al menos una compensación económica por la pérdida irreparable que sufrieron. Como conclusión, la prueba es clara, la verdad es evidente y la justicia es necesaria. Pedro Vázquez Hernández es culpable de homicidio. Víctor Sánchez Teósol merece justicia. Su familia merece justicia. La sociedad merece justicia, y esa justicia, su señoría, solo puede lograrse con un veredicto de culpabilidad. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta fiscalía solicita, en términos del artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la oportunidad para formular alegatos de apertura. Gracias, su señoría. Esta fiscalía procede a hacer un resumen respecto de la acusación que se tiene en contra de Nemesio Ortega Salas por la participación en el hecho considerado por la ley como delito en contra del ambiente, en la modalidad de posesión ilícita de materia prima forestal
previsto y sancionado en el artículo 419, fracción primera del Código Penal Federal. Su Señoría, esta Fiscalía demostrará más allá de toda duda razonable que el hoy acusado Nemesio Ortega Salas es el culpable de la comisión de este delito, lo cual se probará con los siguientes medios de prueba. La testimonial a cargo de Luis Antonio Trejo Rejón, elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Citlaltepec, Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, quien rendirá su testimonio sobre su participación en la detención de Nemesio Ortega Salas, así como de los hechos concatenados a la misma, y de los objetos que le fueron asegurados a la persona mencionada, que se encuentran en su informe policial homologado de 24 de abril de 2025, así como la documentación inherente al mismo. También se rendirá el testimonio a cargo de Jorge Ortiz López, elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal de Citlaltepec, Trinidad Sánchez Santos, quien rendirá su testimonio sobre su participación en la detención de Nemesio Ortega Salas, así como de los hechos anteriores y concatenados a la misma, y de los objetos que le fueron asegurados a la persona mencionada y que fue reseñado en su informe policial homologado de 24 de abril de 2025. También se cuenta con la testimonial a cargo de la ingeniera Paola Espinosa de los Monteros Ramos, encargada del despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el estado de Tlaxcala, quien rendirá su testimonio respecto al contenido de los oficios PFPA diagonal 35 diagonal 8C.17 diagonal 0234 diagonal 2025. La cual será notificada en calle Alonso de Escalona número 8, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. A su vez, estará la testimonial a cargo de Israel Tlalmis Corona, encargado de despacho de los asuntos de la competencia de la Oficina de Representación en el Estado de Tlaxcala de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien rendirá su testimonio respecto al contenido del oficio ORE-Tlaxcala, diagonal 0534, diagonal 2025. El cual será notificado en calle 37, número 403, Colonia Loma Xicotencal, Tlaxcala. A su vez se cuenta con las periciales del perito oficial en materia de criminalística de campo, Mario Salgado Muñoz, quien declarará respecto al contenido del dictamen que rindió mediante folio 3140 del 25 de abril de 2025. A su vez, el perito oficial en materia de delitos ambientales, Roberto Ulloa Hernández, quien declarará respecto al contenido del dictamen que rindió mediante folio 1225 del 25 de abril de 2025. También se cuenta con la perita oficial en materia de fotografía forense, Rebeca López Chávez, quien declarará respecto al contenido de los dictámenes que rindió mediante folio 3567 y 3568 del 25 de abril de 2025. Finalmente se cuenta con la perito oficial en materia de tránsito terrestre, Alejandra Mendoza García, quien declarará respecto al contenido del dictamen que rindió mediante folio 1114 de 25 de abril de 2025. Es menester mencionar que todos estos medios de prueba son suficientes para acreditar la responsabilidad de la comisión del delito por parte de Nemesio Ortega Salas. Es cuanto, Su Señoría. Su Señoría, en términos del artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a formular alegatos de clausura. Es indiscutible que en esta audiencia de juicio se llevaron a cabo el desahogo de medios de prueba que logran sustentar la teoría del caso de la Fiscalía, puesto que tanto las periciales como las testimoniales demuestran la culpabilidad del hoy acusado Nemesio Ortega Salas. Se pudo comprobar a través de las testimoniales de los elementos de policía aprensores la conducta tipificada como delito ambiental de la posesión de materia prima forestal sin contar con autorización de la Secretaría del Medio Ambiente. A través del dicho de los policías, se logró comprobar que Nemesio Ortega Salas se encontraba manejando una camioneta pick-up color blanco marca Dodge que contenía 1.067 metros cúbicos de materia prima forestal, y que al percatarse de esto inclusive el hoy acusado intentó darse a la fuga. A través del dictamen rendido por el perito especialista en delitos ambientales, se pudo comprobar el contenido de la materia prima forestal y que ésta fue recolectada cerca de un área natural protegida.
A través del dictamen en fotografía forense se pudo vislumbrar las condiciones en las que se encontraba la materia prima forestal y el vehículo en el que se encontraba. No obstante, también se demostró que Nemesio Ortega Salas no contaba con ningún permiso para transportar materia prima forestal. Esto a raíz de las testimoniales de la ingeniera Paola Espinosa de los Monteros, encargada del despacho de Profepa, y del testimonio de Israel Tlalmis Corona, encargado de despacho de los asuntos competencia de la Oficina de Representación en el Estado de Tlaxcala de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es por eso que hoy su señoría solicitó se dicte fallo condenatorio en contra de Nemesio Ortega Salas por la comisión del delito contra el ambiente en la modalidad de posesión ilícita de materia prima forestal previsto y sancionado en el artículo 419, fracción primera del Código Penal Federal. Es cuanto, su señoría. Honorable juez, comparezco en representación del Ministerio Público para exponer los alegatos de apertura conforme al artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el transcurso de este juicio, esta representación social demostrará más allá de toda duda razonable que el acusado Leonardo Pérez García es responsable del delito de robo con violencia cometido en agravio a la ciudadana María López Hernández. El día 5 de septiembre del año 2023, siendo aproximadamente las 21 horas entre la calle Juárez, Colonia Centro de Tlaxcala, el imputado interceptó deliberadamente a la víctima cuando regresaba de su trabajo. En ese momento, ejerciendo intimidad verbal, la amenaza, diciéndole, dame el celular o hasta aquí llegaste, generando en ella un temor fundado y real por su integridad física. Como consecuencia directa de esta amenaza, la víctima se vio forzada a entregar su teléfono celular Samsung Galaxy A12, valuado en 4,000 pesos, tras lo cual el imputado huyó del lugar. Lo que demostraremos durante este juicio es que probaremos 3 elementos fundamentales: la materialidad del delito, que efectivamente ocurrió un apoderamiento de un bien mueble ajeno mediante violencia, configurando el tipo penal previsto en los artículos 321 y 322 del Código Penal del Estado de Tlaxcala; la participación del imputado, mediante el testimonio directo de la víctima María López Hernández y la declaración del testigo presencial José Martínez Pérez, quienes identificaron plenamente al acusado como el autor de los hechos; la inmediatez de la detención, a través del informe policial homologado que acredita que el imputado fue localizado y detenido minutos después del evento, en calles cercanas al lugar de los hechos, como resulta de un operativo inmediato. Los medios de prueba para acreditar estos hechos que desahogaremos es la prueba testimonial de la víctima María López Hernández, del testigo presencial José Martínez Pérez, documental del informe policial homologado de detención y la documental entrevista ministerial de la víctima. Esto con fundamento jurídico. Nuestra actuación se sustenta en el artículo 21 constitucional, que confiere al Ministerio Público la facultad de investigar y perseguir los delitos, así como los artículos 1, 2 y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la obligación del Estado de esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia. Al concluir el desahogo probatorio, habremos demostrado que no existe duda razonable sobre la responsabilidad penal del acusado Leonardo Pérez García en la comisión del delito de robo con violencia. Es cuanto, señoría. Una vez desahogados los medios de prueba admitidos, esta representación social formula sus alegatos de clausura conforme al artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al inicio de este juicio, el Ministerio Público prometió demostrar la responsabilidad penal del acusado Leonardo Pérez García. Esa promesa ha sido cumplida cabalmente mediante las pruebas desahogadas. El análisis probatorio constó de un testimonio de la víctima María López Hernández, quien declaró de manera clara, coherente y circunstanciada los hechos ocurridos el día 5 de septiembre del 2023. Su testimonio cumple con los estándares de credibilidad establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación para víctimas de los delitos violentos. Narró de forma detallada la secuencia de eventos, identificó plenamente al imputado como su agresor, describió la amenaza específica recibida, explicó el temor fundado que experimentó. Su declaración se mantuvo consistente desde la denuncia inicial. Como segundo testimonio fue nuestro testigo presencial,
quien es José Martínez Pérez, corroboró los hechos de una perspectiva objetiva y directa. Presenció el momento que el imputado interceptó a la víctima, observó la entrega del celular, vio al acusado huir del lugar, proporcionó una identificación precisa que permitió la detención. Su testimonio es independiente y concordante con la versión de la víctima, fortaleciendo el valor probatorio del conjunto y el informe policial homologado. Este documento acredita la detención del imputado, que ocurrió minutos después del cometido el ilícito, en calles cercanas al lugar de los hechos, como resultando de un operativo inmediato, en cumplimiento del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre actuación policial. La inmediatez temporal y espacial de la detención descarta cualquier hipótesis de error de identidad. El delito de robo con violencia previsto en el artículo 321 y 322 del Código Penal de Tlaxcala se encuentra plenamente acreditado. Esto con los elementos objetivos de apoderamiento de un bien inmueble y con violencia. Esto también con el elemento subjetivo, que es el dolo directo. El acusado actuó con plena conciencia y voluntad de apoderarse del bien ajeno para poder obtener un beneficio económico ilícito. La defensa planteó la hipótesis de error de identidad argumentando que el imputado trabajaba en una pizzería, que el testigo dio una descripción imprecisa, que no se recuperó el celular. Sin embargo, estas argumentaciones han sido desvirtuadas. Dos personas identificaron al imputado de forma independiente. La detención fue inmediata y en la zona de los hechos. No presentó prueba documental del supuesto empleo. La ausencia del celular se explica porque tuvo tiempo de deshacerse de él. Conforme al artículo 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el estándar de más allá de toda duda razonable ha sido satisfecho mediante prueba directa de la víctima, la prueba corroborativa del testigo presencial, documental de la detención inmediata y la ausencia de contradicción entre las probanzas. No existe duda razonable sobre la participación del acusado. El Estado tiene la obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos, garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos de las víctimas y reparar íntegramente el daño. Por todo lo expuesto y fundado, el Ministerio Público solicita respetuosamente a este tribunal: primero, se declara aprobada la responsabilidad penal del acusado Leonardo Pérez García como autor material del delito de robo con violencia, previsto y sancionado en los artículos 321 y 322 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Segundo, se imponga la pena correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración la gravedad del delito y las circunstancias de su comisión. Y tercero, se condena al sentenciado a la reparación integral del daño a favor de la víctima María López Hernández, en términos de los artículos 20 constitucional y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluye como mínimo la restitución del bien a su valor equivalente de 4,000 pesos. La justicia exige que quien viola la ley responda por sus actos. La víctima merece que el Estado cumpla su obligación de protegerla y garantizarle el acceso a la justicia. Es cuanto, señoría.